Bueno, hoy vamos a comenzar con simplex, pero utilizando variables artificiales. El método simplex, vamos a repasarlo rápidamente. Bueno, era para resolver problemas de programación lineal. Lo que primero teníamos que hacer era tener en cuenta que el problema tiene que estar en forma estándar, es decir, con todas las restricciones de igual. A eso era agregando variables de holguras y variables excedentes si nos hacían falta. Después teníamos que ver la cantidad de vectores unitarios que se nos formaban. Teníamos que formar una submatriz de identidad. Si lográbamos tener esa submatriz de identidad, podíamos armar la primera tabla de método simplex. En la tabla lo que teníamos que ver era, en caso de máximo, ZJ puede ser mayor o igual que 0. En ese caso deberíamos seguir trabajando. En caso de mínimo, si el CJ menos ZJ es menor que 0, también deberíamos continuar trabajando. ¿Cómo identificábamos la variable que ingresaba a la base? De los CJ menos ZJ mayor o igual que 0. Para el caso de máximo, elegíamos la de mayor valor absoluto. En el caso de mínimo, de la CJ menos ZJ menor que 0, elegíamos la de mayor valor absoluto. Criterio de máximo, es decir, de los CJ positivos, elegíamos el mejor. En el caso de mínimo, de los CJ negativos, elegíamos CJ menos CJ negativos, elegíamos el mejor. Una vez que identificamos cuál ingresaba a la base, calculábamos cuál salía de la base, calculando lo que llamamos lambda sub i sobre lambda sub ij. Lambda sub i era la columna del vector solución. Lambda sub ij, teniendo en cuenta que j es la columna de la variable que entra a la base, serían la de los coeficientes de división. El coeficiente mínimo es el que me identificaba a lo que llamamos tita. Siempre las lambda sub ij tienen que ser mayores que 0 para que no se produzca o valores negativos en el cálculo o una indeterminación sobre 0. Luego de ver cuál variable ingresaba a la tabla y a la base y cuál salía, bueno, justamente en la que sale deberíamos multiplicar el número por algo. Sí. No sé si me escucha ahí. A ver si. Sí, profe, se escucha. Ahora sí. Entonces, la variable que salía de la base la íbamos a multiplicar por un escalar disjunto de 0 y a las de las otras filas le íbamos a sumar la fila. Tiene que desactivar un micrófono. Sí, Se escucha muy mal ahí. Ahí se me había activado. Primero se me desactivó y después se me activó. Ahora sí. Ahora se me escucha, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Juan, Sí, ahora perfecto. Claro. Bien. Entonces, la variable que no era la que salía de la base, le sumábamos la fila anterior multiplicada por un coeficiente para justamente lograr el vector unitario. El proceso se detenía cuando, en caso de máximo, todos los CJ menos ZJ son menores o igual que 0, o en caso de mínimo, cuando todos los CJ menos ZJ son mayores o iguales que 0. ¿Qué pasaría en el caso en donde no logramos tener la tabla inicial o lo que sería la base de partida para el método simplex? Es decir, no conseguíamos esa submatriz identidad. Lo que vamos a hacer para eso es generar lo que llamamos variables artificiales.
Estas variables no van a ser variables del problema, pero sí nos permitirán armar la primera tabla con método simplex. Una vez que logremos calcular la primera tabla, ahí vamos a poder seguir trabajando con método simplex normalmente, pero en todas las tablas en donde las variables artificiales sigan estando en la base, esas tablas las vamos a considerar como soluciones no posibles, hasta que, bueno, en algún momento logramos ingresar a la zona factible de un polígono. ¿Qué tenemos que tener como dato importante? Que se agregan sumadas en un problema máximo o se agregan restadas, se agregan restadas en un caso de máximo o sumadas en un caso de mínimo. Ahí veamos este ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un problema de máximo, si yo tuviera que agregarle una variable artificial, algo que no me convendría para un problema de máximo es una variable que esté restada, o sea, que tenga un coeficiente pequeño, negativo, un coeficiente negativo. Es decir, cuando nosotros agregamos variables artificiales, la agregamos de tal forma que a la función objetivo no le convenga procesar. Volvamos a lo que estábamos diciendo. En las restricciones se agregan sumadas para lograr el vector unitario. En la función objetivo se agregan multiplicadas por un coeficiente muy grande. Muy grande en valor absoluto, pero restadas en caso de máximo o sumadas en caso de mínimo. Ahora vamos a la resolución de un problema con simplex. Veamos este caso, en donde está tomado especialmente para poder describir nuestro problema o nuestra situación. Acá vemos un problema de máximo donde tenemos 2x1 más 4x2. Vemos que acá tenemos una restricción de menor o igual y tenemos una restricción de igual. Lo primero que tendríamos que hacer era transformar el problema a la forma estándar. Es decir, eso sería agregar variables de holgura, en este caso en la restricción que tenemos de menor o igual. Entonces, en azul tenemos el problema original, en el recuadro celeste tenemos el problema original, y vemos que si agregamos variables de holgura, en este caso la llamamos S3 a esa variable de holgura, como la primera restricción es de menor o igual, le agregaríamos sumada en esa restricción transformando la desigualdad en igualdad. Estoy tratando de ver acá. Eso estaríamos teniendo ahí cómo agregamos las variables de holgura con un coeficiente 0 en la función objetivo. Siempre las variables de holgura iban con coeficiente 0 en la función objetivo. Ahora, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el problema que estaríamos teniendo? En nuestro caso, el problema sería que si analizamos la matriz A la matriz A era de los coeficientes, era A por X igual a B, por si no se acuerdan. Si analizamos la matriz A, acá podemos identificar que tenemos un 1 y un 2, un 3 y un 3, y tendríamos un 1 y un 0 en el caso de, hablando de X1, hablando de X2 y hablando de S3. ¿Qué problema estaríamos teniendo? Y bueno, justamente que no podemos formar lo que llamamos la submatriz de identidad. Como tenemos dos filas, la matriz debería de ser de 2 por 2. Y acá solamente tendríamos un solo vector. ¿Qué nos estaría haciendo falta en este caso? Un vector, en este caso sería 0, 1, para que se nos forme la submatriz de identidad que estábamos buscando para poder armar la primera tabla de simplex. Entonces, este vector unitario justamente lo vamos a identificar con una variable artificial que la llamaríamos en este caso A4.
No importa el nombre, podría haber sido x3, x4, como les quede más cómodo. Acá 4 tiene que estar multiplicada por 1 justamente para poder lograr el vector unitario. Y obviamente en las demás restricciones no se estaría agregando ese artificio. Cuando el problema es de máximo, como les decía antes, la vamos a agregar restada a la función objetivo y multiplicada por un número muy grande. Un número muy grande. En este caso, normalmente lo llamamos M, pero en algunos libros van a ver que en lugar de usar una M, suelen usar un número muy grande, 1.000.000. En realidad, hay un libro, el de Winston, que propone usar un número 100 veces más grande que el coeficiente más grande que tengamos. Por ejemplo, si acá tenemos un 4 como coeficiente, este valor de M lo podríamos hacer valer 400. Y bueno, obviamente restado en caso de máximo. Si hubiese sido un problema de mínimo, lo hubiéramos agregado como sumado a la función objetiva. Como característica de nuestra variable artificial es que también va a ser no negativa, igual que las demás variables. Entonces, de esta forma, nosotros ya podríamos tener la primera tabla de simplex. Profe, le hago una consulta. Sí. La variable artificial, para ver qué tipo de solución es, que veíamos la cantidad de variables y la cantidad de restricciones, ¿cuenta como variable? ¿Sí? O sea, ahí serían 4 variables y 2 restricciones. Claro, a partir de acá para tener en cuenta de si una solución es básica, no básica, o degenerada, no degenerada, la tendríamos que tener en cuenta como variable del problema, pero justamente lo que va a tratar de hacer el simplex es analizar el problema con la variable artificial cuando esté, pero en el momento que pueda deshacerse de la variable artificial, la dejará de tener en cuenta y volvemos al problema original. A partir de ahí, nuestro problema va a seguir siendo de 3 variables. O sea, mientras esté usándose la artificial, nuestro problema será de 4 variables con situaciones no factibles. Y cuando ya no la usemos más, nuestro problema seguirá siendo de 3 variables con soluciones, bueno, factibles en ese caso. O sea, hay que tener justamente en cuenta una cosa. De los dos problemas que tenemos acá, en este caso en pantalla, mejor dicho, de los 3 planteamientos que tenemos, este corresponde al problema original. Este también corresponde al problema original, pero este otro no corresponde al problema original. O sea, si tiene la variable artificial, lo que obtengamos de eso no corresponde al problema original. Solamente se va a corresponder cuando nuestra variable artificial sea igual a 0. Porque en ese caso pasaríamos a estar resolviendo el caso que tendríamos en verde, ¿no? Bueno, veamos, porque es mucho más fácil verlo en la tabla. Así, bueno, lo que dije recién. Armaríamos la primera tabla entonces. Trabajando con nuestro problema, habíamos dicho, problema de máximo, a la variable artificial la sumamos multiplicada por 0 multiplicada por 1 en la restricción, y en caso de máximo la restábamos con un coeficiente muy grande, m, por ejemplo, 1.000.000, y no negativa la variable. De esa forma, o sea, lo que se acuerdan cuando armamos la tabla de simplex, los valores del lado derecho, que tenían que ser mayor o iguales que 0, lo poníamos en la columna solución. Los coeficientes de la tabla, 1, 2, 3, 3, 1, 0, 0, 1, serían los que irían en el centro de la tabla. Y después, para ir haciendo el cálculo, identificábamos como el vector unitario lo tenemos formado, en este caso, con la variable S3 en la primera restricción,
identificamos a S3 como variable básica en la primera restricción y nos quedaría la variable artificial en la segunda restricción. Por supuesto, el coeficiente de la variable artificial en la tabla va a figurar como completo. M no es una variable, sino es un coeficiente muy grande en valor absoluto y restado, o sea, con signo negativo en caso de problema de máximo. La variable de holgura sigue teniendo, obviamente, coeficiente 0. Como vemos acá, la variable de holgura tiene su coeficiente respectivo y en el caso de la variable artificial vamos a usar el coeficiente menos m, que es el que le corresponde a la variable A4. Entonces, para armar la primera tabla, tendríamos que tener en cuenta esas cosas. A partir de acá, el proceso de cálculo del método simplex es similar a lo que habíamos visto en la clase anterior. Es decir, si acá tenemos que hacer el cálculo, diríamos, para calcular z sub j tendríamos 0 por 11 más menos m por 12, eso nos daría menos 12m. 0 por 1 más menos m por 2, eso me daría menos 2m. 0 por 3 menos m por 3, la suma me estaría dando menos 3m. 0 por 1 menos m por 0. Fíjense que acá menos m por 0 es 0, porque m es un número grande, pero es un número que se puede identificar, no es un infinito. Entonces, 0 por 1 menos m por 0, la suma de eso me estaría dando 0. Y 0 por 0 menos m por 1 me daría la suma menos m. Entonces, ZJ lo calculamos de la misma forma. Y después calculamos CJ menos ZJ. En este caso, 2 menos m. Hay que tener cuidado acá en los cálculos manuales, sobre todo porque tenemos un menos por menos más. Por lo tanto, 2 más 2m. 4 menos menos 3m me estaría dando 4 más 3m. 0 menos 0, 0. Menos m menos menos m. 0. Antes de revisar si es óptimo o no es óptimo, verificamos que S3 tiene el vector unitario y 0 en la fila CJ menos ZJ, que A4 tiene el vector unitario con el 1 en la intersección de A4 y 0 en la fila CJ menos ZJ. Siempre las variables que están en la base tienen 0 en la fila CJ menos ZJ. Viendo esto, lo que podemos decir es que en este caso S3 igual a 11, A4 igual a 12, X1 como no está en la base valdría 0, X2 como no está en la base valdría 0, no es solución posible. O sea, vamos a aclarar esto porque si en la variable artificial tenemos un coeficiente positivo para esa variable, quiere decir que no estamos en nuestro problema original. Acá podemos ver que estamos haciendo referencia al punto x10, x20, que para que lo podamos ver a lo mejor gráficamente, lo tengo por acá abajo el gráfico. Ay, no, lo tenía en la otra imagen. Bueno, no me quedó pegado acá, pero fíjense, estoy tratando de escribir o hacer un dibujito. Si nosotros teníamos una restricción, supongamos que nuestro polígono fuera esto, y yo estoy planteando la posibilidad de iniciar en el punto donde x1 vale 0 y x2 vale 0, bueno, obviamente no vamos a tener nada de una solución posible en ese lugar, ya que el polígono, bueno, en este caso es un segmento,
Si hubiera sido otro tipo de polígono, tampoco hubiéramos tenido la posibilidad de identificar una solución posible. O sea, si la variable artificial que está en la base con valor positivo, vamos a decir que esta solución identificada no es una solución posible porque tenemos variable artificial. Sigamos con el proceso de cálculo. Entonces, si hemos identificado o podemos calculado la primera tabla, vamos a, para ver justamente si es la solución óptima, acá teníamos el valor de CJ menos ZJ, 2 más 2M, el valor en la columna de X1, 4 más 3M en la columna de X2. Si nos fijamos ahí, en el caso de un problema de máximo, habíamos dicho que la solución óptima la encontramos cuando todos los valores de la fila CJ menos ZJ eran negativos o nulos. Como acá queda alguno de los dos que es positivo, cualquiera de las dos variables podría ingresar a la base. Ahora, de las dos, si hablamos de que m es un número muy grande, por ejemplo 1.000.000, acá veríamos que para x1 el coeficiente sería 2.000.002 y para el coeficiente de x2 sería 3.000.004, es decir, de los dos el mayor sería el que corresponde a x2. Es decir, primero analizamos el coeficiente m y por qué valor, por qué el escalar está multiplicado. Y en el caso de tener uno que tiene el escalar más grande, como por ejemplo en este el 3, es mayor que el 2, esa sería la variable que deberíamos elegir como variable que ingresa a la base. En el caso de que hubiera un empate, usaríamos el otro coeficiente para desempatar. O sea, si hubiera sido 2 más 2m y 4 más 3 más 2m, en ese caso hubiéramos también elegido el que correspondía a 4. Y si hubiera otro empate ahí, también elegiríamos cualquiera de las dos para que ingrese a la base. Bueno, una vez elegido la variable que ingresa a la base, que sería x2, lo que tendríamos que calcular es lo que habíamos mencionado anteriormente, que habíamos dicho que era lambda sub i sobre lambda sub ij. Teniendo en cuenta los lambda sub ij mayores que 0. Entonces acá tendríamos 11 sobre 3, 12 sobre 3, obviamente entre 11 sobre 3 y 12 sobre 3, al valor que identificábamos iba a ser al mínimo y lo íbamos a llamar tita. Quiere decir que el menor de los dos, 11 sobre 3, me va a estar indicando que la variable que debería salir de la base sería S3. Fíjense que no elegimos a 4 para que salga de la base porque sí, o sea, si es artificial, es un problema que tiene que resolver el método de la variable artificial. Ahora, el método simplex para elegir la variable que sale de la base sigue eligiendo el coeficiente tita como el mínimo del lambda sub i sobre lambda sub ij de la variable para la variable que quiere ingresar a la base. Bueno, entonces, ahora nuestro problema sería hacer el recálculo de la tabla. Dijimos que debería salir S3 y en lugar de S3 ingresar X2. Por lo tanto, acá tendríamos que lograr un vector unitario, es decir, si tenemos un 3, a ese 3 lo llamábamos elemento pivot, entonces tendríamos que a la fila 1 la voy a multiplicar por la inversa, que sería, en este caso, 1/3, para la nueva fila 1. Ahí tendríamos entonces 11 tercios, 1/3 en la segunda columna, 3 dividido 3 me daría 1, 1 dividido 3 1/3, y 0 dividido 3, 0 tercios, que sería 0. Entonces, de esa forma, calcularíamos el valor de la variable a donde ingresaba x2, en la fila donde ingresaba x2. Después lo que tenemos que hacer es ver cómo
En este caso vemos que si a 3 le resto 3 me va a quedar un 0, entonces podría decir directamente en el proceso de cálculo, a fila F2 le resto, o vamos a ponerle, como dice la combinación lineal, le sumo F1 multiplicada por menos 1. O si a esta la llamamos F1', podríamos haber dicho a F2 le sumo F1' multiplicada por menos 3, como le quede más cómodo. En este caso es más cómodo hacer la resta directamente, porque acá diríamos 12 menos 11 me quedaría 1. 2 menos 1 me quedaría 1. 3 menos 3 me quedaría 0. 0 menos 1 me quedaría menos 1. 1 menos 0 me quedaría 1. Y de esa forma hemos logrado armar lo que tendríamos como vector unitario en la nueva tabla para el método simplex. Vector unitario que le corresponde a la variable x2 con x2. Por supuesto, esto que tenemos acá todavía no lo hemos calculado. Ahora pasaríamos a calcularlo. Tendríamos, a ver, déjenme ver un segundito. Vamos a poner ahí, así se ve bien. Tendríamos entonces, para el proceso de cálculo, hacemos lo mismo que teníamos antes. 4 por 11 tercios más menos m por 1. Eso me daría 44 tercios menos m. Lo mismo, pero para los otros casos tendríamos 4 por 1 tercio más menos m por 1 me daría 4 tercios menos m. Calculando las filas ZJ. 4 por 1 más menos m por 0, eso me daría un 4. 4 por 1 tercio menos m por menos 1 me daría 4 tercios más m. Y 4 por 0 menos m por 1 me daría menos m. De esa forma calcularíamos la fila Z sub J. Luego calculamos lo que sería CJ menos ZJ. Ahí tendríamos CJ2 menos 4 tercios menos M. 2 con tercios serían 6 tercios. O sea, 6 tercios menos 4 tercios me da 2 tercios. Y menos por menos más, o sea que me queda 2 tercios más M. 4 menos 4 me va a dar 0. 0 menos 4 tercios más M, ahí vemos que me da menos 4 tercios menos M. No equivocarse con los signos. Y menos M menos M me daría 0. O sea, ahí calcularíamos la fila CJ menos ZJ. Como vemos, acá no estamos en el óptimo porque todavía nos quedan valores en la fila CJ menos ZJ que son mayores o iguales que 0. En este caso, M, como es un número muy grande, 2 tercios más M sería un número muy grande. Este es negativo, menos M, o sea que este no me interesa para nada en el caso de la columna S3. Por supuesto, las variables que están en la base tienen 0 en las filas CJ menos ZJ con su respectivo vector unitario. Quiere decir que ahora lo que tendríamos que hacer es tratar de ingresar la variable de x1 a la base. Para ello, nuevamente vamos a calcular los lambda sub i sobre lambda sub ij. Entonces, al calcular los lambda sub i sobre lambda sub ij, lo que tenemos que hacer es 11 tercios dividido 1 tercio, que es el valor de la variable que entra, el coeficiente de la variable que entra. 11 tercios dividido 1 tercio me daría 11. 1 dividido 1 me daría 1. Quiere decir que
en este caso, de estos dos, el menor sería el 1. Un detalle a tener en cuenta, ese 1 sería lo que llamaríamos tita. Pero, por ejemplo, acá podríamos ver para qué nos haría el tita, para recordarlo. O sea, acá yo tenía, por ejemplo, en la tabla anterior el tita era 12. No sé si se acuerdan. En la tabla anterior, tita era 11. 11. Y si nosotros tenemos acá, fíjense que el valor de la variable que entró a la base vale 11. Es decir, el valor de tita va a ser el valor con que va a entrar la variable a la base. Por otro lado, el valor del z en la próxima tabla ¿se acuerdan que con respecto, lo tendría que mostrar con respecto a la tabla anterior? Lo vamos a hacer con respecto a esta tabla. Voy a volver hacia atrás. Veamos acá. Vamos a ver con respecto a acá habíamos calculado, habíamos dicho 11 tercios. Y acá habíamos puesto 12 tercios. ¿Sí? 12 tercios. Y de estos habíamos elegido 11 tercios. 11 tercios sería justamente el valor con que ingresaría a la base la nueva variable. O sea que x2 que entraba a la base va a tener el valor de 11 tercios. Pero por otro lado podríamos calcular el valor de z en la próxima tabla como el z sub 0 más tita por lo que sería cj menos zj. Es decir, si yo quisiera identificar este valor que tenemos ahí, lo podría calcular como menos 12m más, acá decía tita era 11 tercios, por cj menos zj, en este caso el cj menos zj de la tabla anterior era 4, más 3m. Y eso me debería dar como resultado 44 tercios menos m. O sea que tendríamos 11 tercios por 4, 44 tercios, más 3m por 11 tercios sería 33 tercios m, es decir, sería 11m. Menos 12m más 11m, eso me daría menos m. Entonces, teniendo en cuenta la relación entre las dos tablas, podríamos identificar el valor de la próxima tabla, el valor de z de la próxima tabla, sabiendo cuál era nuestro valor de tita y cuál era nuestro valor de cj menos zj. Bueno, volviendo a nuestro caso, cuando calculamos la variable que entraba a la base y la variable que saldría a la base, en este caso es la de la segunda fila, por lo tanto, nuestra variable en la próxima tabla nuestra solución en la próxima tabla no va a incluir la variable inicial. Fíjense que si entra x1 en el valor de x2, o sea, nos va a quedar x1 con valor 1, x2 no sé cuánto, pero va a seguir estando en la base. Ahora, S3, como no va a estar en la base, en la próxima tabla S3 va a valer 0. Y A4 en la próxima tabla también va a valer 0. Justamente
Como A4 va a valer 0, a partir de la próxima tabla, nuestras soluciones ya van a ser factibles. En esta solución que tenemos acá todavía no tenemos ninguna solución factible. Continuemos y vamos al próximo cálculo. Entonces, tendríamos ingresa X1 en lugar de A4. Fíjense que casualmente ya tenemos el 1 en ese caso. Quiere decir que a la fila 2 directamente la vamos a multiplicar por 1. O sea que quedaría como está. Ya acá vemos que tenemos 1, 1, 0, menos 1 y 1. Ahí que tendríamos 1, 1, 0, menos 1 y 1. Acá está con color rosa. Ya vamos a ver para qué. Ahora, en la fila 1 tenemos un tercio, o sea que a la fila 1 le sumaré la fila 2 multiplicado por el opuesto, que sería menos un tercio. Es decir, 1 por menos un tercio sería menos un tercio, más 11 me daría 10 tercios. Después tendríamos menos un tercio por 1, más un tercio me daría 0. Menos un tercio por 0, más 1 me daría 1. Menos un tercio por menos 1 sería más un tercio me daría 2 tercios. Y menos un tercio por 1 más 0. Acá está mal anotado porque acá tendría que ser menos un tercio. Bueno. Y ahí ya tendríamos la próxima tabla. ¿Qué tendríamos de importante en la tabla? Que esta sí es una solución posible básica. Solución posible básica. Y ahí tendríamos X2 sería 10 tercios. X1 sería 1. Quiere decir que si X2 vale 10 tercios y X1 vale 1, ese 3 no está en la base, valdría 0. Por lo tanto, sería una solución posible básica no degenerada. No degenerada, ¿por qué? Porque si tenemos el problema con 2 restricciones y 3 variables, dijimos que si la variable artificial sale de la base ya deja de ser el problema con artificiales, sino que pasa a ser el problema original. Entonces, si tenemos 3 variables y una 0, el problema sería no degenerado. Y casualmente, en este caso, las dos variables que están en la base tienen coeficiente 0 y nuestro CJ menos ZJ tendría todos valores negativos o nulos en caso de máximo. Por lo tanto, esta solución sería óptima. Esto es casualidad de que hayamos encontrado la óptima justo después de salir artificial. No necesariamente ocurre siempre en esa situación, de esa forma. Bueno, el cálculo de ZJ se hace de la misma forma que habíamos hecho antes. 4 por 10 tercios más 2 por 1 me daría 43 tercios. 4 por 0 más 2 por 1 me daría 2. 4 por 1 más 4 por 0 más 2 por 0 me daría 4. 4 por 2 tercios menos 2 me daría 2 tercios. Y por supuesto 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 0 menos 2 tercios, menos 2 tercios.
que el cálculo es normal. Un detalle. Cuando calculamos, fíjense que acá yo he descartado la variable artificial. ¿Por qué? Porque si la variable artificial sale de la base, el método simplex propone que no se la vuelva a utilizar en la tabla. Podemos ir calculándola en forma paralela, pero en realidad no nos interesaría que vuelva a ingresar a la base. O sea, una vez que sale la variable artificial, directamente deberíamos tratar de hacer que no vuelva a ingresar a la base. Bueno, de esa forma estaríamos justamente encontrando lo que sería nuestra solución óptima. ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, cuando tenemos variables artificiales, puede pasar una cosa. Si ocurre que no podemos continuar, ¿por qué? Porque los CJ-ZJ aún me indican que podría ingresar a la variable algo. A ver, si los CJ-ZJ dicen que estoy en la solución óptima, pero me quedan artificiales en la base, estaríamos en caso de un problema incompatible. O sea, si yo terminé el proceso de cálculo según el método simplex y estamos con artificiales en la base, no podríamos identificar una solución, por lo tanto estaríamos en un problema incompatible. Ahí les voy a detallar bien cuáles serían las 3 situaciones que nos podrían ocurrir. La segunda es, podría ser que nos quede alguna artificial en la base, pero con un valor nulo. En ese caso estaríamos en un problema degenerado. Veamos. Vamos a hacer una lista. Yo uso variables artificiales. ¿Qué podría pasar? Y uno, que salgan todas. En ese caso tendríamos la solución común que encontraríamos. Ahora, podría ser que lleguemos a la solución óptima y queden artificiales en la base. ¿Qué pasa si quedan variables artificiales? Ahora, si queda un artificial con variable o con un valor mayor que 0, el problema sería no factible. Ahora, podría ser que quedan varias artificiales y todas las artificiales, todas, tienen valor igual a 0. En este caso, tendríamos una solución degenerada. O sea que hay que tener en cuenta, cuando trabajamos con variables artificiales, el hecho de que el que saca a las variables artificiales de la base es el mismo método, y si salen todos, seguimos trabajando como un problema normal. Ahora, si quedan artificiales en la solución óptima, si las artificiales son todas 0, en ese caso estaríamos con una solución degenerada, pero si alguna de ellas es mayor que 0, estaríamos en un problema no factible. Vamos a ver otro ejemplo para que sigamos analizando. Uno de detalles que podemos tener en cuenta es recordar, por ejemplo, ¿cuándo agregamos las variables artificiales? Cuando justamente no tenemos vector unitario para poder armar la primera tabla de simplex. Generalmente, cuando ocurre y cuando tenemos restricciones de igual, o puede ocurrir cuando tenemos restricciones de mayor o igual. ¿En cuáles se agregan? Y se agregan en las que no tengamos el vector unitario,
y las agregamos con un coeficiente 1 dentro de las restricciones. En la función objetivo van restadas en caso de máximo o sumadas en caso de mínimo, en ambos casos multiplicadas por un coeficiente muy grande. ¿Por qué? Bueno, en caso de máximo van restadas para que no me convenga y el método simplex trate de eliminarlas rápidamente. En caso de mínimo van sumadas con un coeficiente positivo, justamente para que el método simplex no le convenga y trate de eliminarlas rápidamente. ¿Qué conclusiones se obtienen si en una solución óptima nos queda una variable artificial con valor positivo? Si tenemos una variable artificial con valor positivo, quiere decir que el problema sería no factible. ¿Qué conclusiones se obtienen si en la solución óptima nos queda una variable artificial en la base con valor nulo? Bueno, en realidad, si nos queda una y era la única, acá tendríamos que hablar si nos quedan todas, porque a lo mejor me quedan más de una artificial en la base, si me quedan todas las variables artificiales con valor nulo, en ese caso tendríamos, como dije antes, la solución degenerada. Si era una única variable artificial, obviamente una sería todas en este caso. Veamos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, yo, profe, dígame. justo se me cortó y no escuché cuando respondí a la primera de cuándo es necesario agregar las variables Bueno. artificiales. La agregamos cuando no se nos forma la submatriz de identidad. ¿Cuándo suele ocurrir eso? Que no siempre. Suele ocurrir cuando tenemos restricciones de igual o restricciones de mayor o igual. Pero bueno, no es que siempre va a ocurrir, sino que generalmente ocurre en los casos en donde tenemos restricciones de igual y que tenemos las restricciones de mayor o igual. O sea, ¿en qué restricciones las agregamos? Las vamos a agregar en las restricciones donde me falte el vector unitario. Como las agregamos, obviamente en esa restricción las agregamos multiplicadas por 0 y en la función objetivo, dependiendo si era de máximo o de mínimo, en caso de máximo iban restadas con un número muy grande y en caso de mínimo irán sumadas multiplicadas por un número muy grande. Porque de esa forma el simplex no las ve como convenientes, por lo tanto, de esa manera las trata de eliminar rápidamente. Gracias, profe. Sí. Quería ver si podíamos, a ver si encontraba, justo lo he cerrado el archivo. Denme un segundito. Ahí me voy a pasar en el caso de la guía, por ejemplo, ahí deberían estar viendo lo que sería el problema en la página 27 de la guía de prácticos. A ver si puedo agrandar esto. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito. Fíjense el problema 21. ¿Qué tendríamos acá? Y un detalle a tener en cuenta es, si queremos resolver por simplex, lo primero que teníamos que hacer, ¿se acuerdan? Era tratar de agregar las variables de holgura, pero antes de eso, si vamos a resolver por simplex, tenemos que ver que no se nos presente situaciones como esta que es que tengan valores negativos en el lado derecho de la restricción, ¿no? Uy, se me movió. Ahí está. ¿Cómo solucionábamos eso? Bueno, lo primero que teníamos que hacer era transformar la desigualdad de tal forma que en el lado derecho nos queden valores positivos, es decir, nuestro problema va a seguir siendo de maximización. Maximizar z igual a 30x1 más 20x2.
Y acá tendríamos sujeto a. Si multiplicamos ambos miembros por menos 1, me va a quedar x1 mayor o igual, o sea, si lo vamos a hacer para que se den cuenta, x1 60, como multiplicamos ambos miembros por menos 1, se nos cambia el sentido de desigualdad, por eso ahí nos va a quedar mayor o igual lo que antes era menor o igual. La segunda restricción es x2 mayor o igual que 12, esa queda como está. Y por supuesto x1, x2 mayor o igual que 0. Una vez identificado lo que teníamos en el lado derecho, fíjense que lo que vamos a hacer es agregar las variables de holgura. O sea, en el caso de las restricciones de mayor o igual, le restamos, ya que acá tendríamos x1 menos, le vamos a llamar S3, igual a 60. Después tendríamos x2 menor o igual, era de mayor o igual, o sea, menos S4 igual a 12. Esto es variable de holgura. Entonces, en el problema de maximización, para este caso, nos estaría quedando z igual a 30, x1 más 20, x2. Y las variables de holgura más 0, s3, más 0, s4. x1, x2, s3 y s4, todas mayores o iguales a 0. Bueno, ahora la pregunta, ¿nos hace falta variable artificial para este problema, para resolver este problema? ¿Qué opinan? Y no, porque se forma la matriz. Claro, en este caso vemos que si yo me fijo, con x1 tenemos 1, 0. Con x2 tenemos 0, 1. Con s3 tendríamos menos 1, 0, 0, menos 1. Esto sería s3 y s4. Y en el lado derecho tendríamos 60 y 12. Pero para nuestro caso, vemos que tenemos la submatriz de identidad. O sea, en este caso no vamos a necesitar trabajar con variables artificiales. Deberíamos resolverlo como cualquier otro problema usando métodos simples. Bueno, no lo vamos a resolver ahora, pero justamente cuando agregamos artificiales, cuando no tengamos los vectores unitarios suficientes. Para eso vamos entonces a otro ejemplo que tengo acá en la imagen. Déjenme que me paso a esta imagen. Vamos a checar un poco. Esperen que estoy pegando con la imagen. Ahí se debería ver un poco mejor. Veamos el problema. Cuando pueda. Ahora sí. No, ahora cerré demasiado. Ahí está. Nuestro problema ahí lo tendríamos a la derecha. Arriba. Problema de máximo, sujeto a 5x1 más x2 más 3x2 menor o igual que 30. Perdón, maximizar z, 5x1 más 2x2. Y las restricciones 5x1 más 3x2 menor o igual que 30, menos x1 más 1x2 mayor o igual que 5, x1 y x2 mayor o igual que 0. Bien,
Un detalle a tener en cuenta que es algo que suelen hacer. Lo primero que tenemos que hacer es siempre agregar las variables de holgura. Ya, en este caso, vemos que la variable de holgura se la ha agregado sumada en el caso de menor o igual y restada en el caso de mayor o igual con coeficiente 0. Primer paso, siempre agregar las variables de holgura. O sea que, primer paso, agregar las variables de holgura. Por supuesto, restricción de no negatividad para las variables de holgura. Ahora, en el segundo paso, agregamos nuestras variables artificiales. Ahora, las variables artificiales están agregadas acá abajo. ¿Por qué agregamos las variables artificiales? Y las agregamos porque acá los coeficientes serían 5 menos 1, 3, 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, menos 1. Y en el lado derecho, 35. Eso quiere decir que, como no podemos armar, nos estaría haciendo falta, en este caso, agregar nuestra variable artificial. En este caso la llamamos A1. O sea que la agregaríamos sumada en la segunda restricción. Y como el problema también es de máximo, sumadas, restadas con un coeficiente muy grande en la función objetivo. Importante tener en cuenta eso. Bien. Si lo vamos a resolver, bueno, primero que tendríamos que hacer es armar la tabla. Y lo mismo que hicimos antes, ahora lo vamos a ver de repaso más que todo. Acá tendríamos, fíjense que tendríamos los datos 5 menos 1, 3, 1, 1, 0, 0 menos 1, 0, 1. La variable artificial tiene coeficiente menos m. Después tendríamos en el lado derecho tenemos 35. Y después los cálculos serían lo mismo que veríamos antes. Acá tendríamos 0 por 30 menos m por 5. 0 por 5 menos 1 por menos m. Acá es 1 por m. 0 menos m por menos 1 me da 1m. Y lo mismo en este caso. Después hacemos el cálculo. 5 menos 1m. 2 menos 1m. Eso me va a dar 2 más m. 0 menos 1m y 1. Recordemos que las variables que están en la base siempre tienen 0 en la fila CJ menos ZJ. Y para nuestro caso de máximo, tendríamos que identificar esto es negativo, esta es positiva, esta es negativa y las otras son 0. Por lo tanto, la única que podría ingresar a la base sería X2. Y bueno, obviamente si vamos a ingresar X2, después tendríamos que hacer la división de la columna solución dividido la columna de la variable que entra. 30 dividido 3, eso es 10. 5 dividido 1, eso es 5. Por lo tanto, la variable que saldrá es la que está en la segunda fila. En este caso sale la artificial. Quiere decir que la próxima tabla ya me va a estar dando soluciones posibles para nuestro problema. Si tuviéramos que hacer los cálculos, en este caso los cálculos los tengo a la derecha. Vamos a borrar. Y tendríamos, si lo que tenemos es un 1, quiere decir que a esa fila me va a quedar como está. 5 menos 1, 1, 0, menos 1.
y el último sería 1, 1. Ahora, a la fila 1 le tendría que restar la fila 2 multiplicada por 3, es decir, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 3. 30 menos 15, 15. 5, ahí tendremos más 3, me daría 8. 3 menos 3, 0. 1 menos 0 me va a dar 1. 0 menos, mejor dicho, sería 0 más menos 1 por menos 3. Eso me daría 3 positivo. Y el último me daría 3 negativo. Entonces, en la nueva tabla, los valores de la tabla serían los que tendríamos. Luego calculamos nuevamente ZJ. 0 por 15 más 2 por 5, 10. 0 por 8 más 2 por menos 1, menos 2. Y así calculamos todos los valores de las filas ZJ. Hacemos lo mismo con CJ menos ZJ. 5 menos menos 2 me daría 7 positivo. 2 menos 2, 0. 0 menos 0. 0 menos menos 2 me da 2 positivo. Como vemos, acá no estamos en la solución óptima porque nos quedan 2 CJ menos ZJ positivos. De los dos elegiríamos el mejor de ellos para ingresarlo a la base. Un detalle, como la variable artificial salió de la base, directamente le eliminamos del proceso de cálculo. No deberíamos seguir utilizándolo para que no quiera volver a ingresar a la base. El proceso de cálculo sigue normalmente, es decir, deberíamos ingresar x1 a la base y para saber cuál sale de la base tendríamos que hacer el cálculo de θ. 15 dividido 8, pero acá fíjense que un detalle, 15 sobre menos 1 me daría menos 5, es decir, a ese cálculo directamente no haría falta hacerlo. Entonces, la única que podría salir en este caso sería x3. x1 entraría en el lugar de x3, por lo tanto, lo que deberíamos hacer a la fila 1, en este caso, dividirla por 8. Si seguimos calculando, eso lo tenemos más allá arriba. Fíjense que, nuevamente, como la variable artificial no está en la base, ya directamente se la suele seguir calculando porque hay un dato que cuando tenemos que calcular análisis de sensibilidad, que lo vemos más adelante, lo podemos extraer de la columna esa, pero no haría falta seguir calculando a partir de ahí. Fíjense que acá teníamos un 8, a toda la fila la dividimos por 8. Acá teníamos un 1, en este caso acá sería más fácil a la fila 2, le sumo la fila 1' de la tabla siguiente, multiplicada por, teníamos un 1, o sea que multiplicado por 1 le sumaríamos eso, entonces quedaría 5 más 15 octavos, 55 octavos, menos 1 más 1, 0. 1 más 0, 1, 0 más 1 octavo, menos 1 más 3 octavos, y la artificial. Luego calculamos nuevamente z sub j, y por último cj menos zj. Un detalle en el gráfico que teníamos acá. Si analizamos, ahí estoy tratando de mover. Si analizamos acá la primera tabla, recordemos, x3 vale 30, la artificial vale 5, pero x1 y x2 valen 0. Si hubiéramos resuelto gráficamente, ese punto estaría haciendo referencia justamente a la solución inicial en donde x1 vale 0 y x2 vale 0. O sea, como vemos,
si el polígono de soluciones está ubicado en la zona sombreada, el punto 00 no es un punto factible, ¿no? O sea, el punto 00 no es un punto factible. Justamente eso es lo que hace la variable artificial, ¿no? En realidad, a esto lo lleva a un plano de la variable artificial en donde ese plano incluye a esa solución como factible agregando una nueva variable. Normalmente acá podríamos hablar de agregar un eje con la variable artificial y en ese eje estaríamos teniendo nuestra solución posible, ¿no? Entonces, de ahí a que estamos teniendo en otro lugar las soluciones, ¿no? Bien. Bueno, de esa forma tendríamos resuelta nuestro problema de programación. Un detalle más sobre variables artificiales. Para el caso de mínimo, bueno, lo mismo, no voy a estar repasando lo que acabamos de decir, pero eso lo vimos recién. No, estaba, no era este rango. Era, no, estaba por acá. Lo tenía que, se me perdió. Máximo. Bueno, se me perdió el problema de mínimo. Se me perdió el problema. Bueno, se salvaron de esto entonces. Acá, era en este. Bueno, no, este es similar al anterior. No nos va a hacer falta artificial. Oh, se me perdió el problema. Se me perdió. Acá está. Es este. Me quedó todo torcido. El agregado de la variable artificial, acá sería. Tenemos nuestro problema de mínimo. Tenemos esta restricción de igual, esta desigualdad y esta desigualdad. Ya tendríamos 5x1 más 10x2 como es de igual, el igual queda como está, no agregamos ninguna variable de holgura. Acá tendríamos x1 más x3 vamos a poner acá. Como las restricciones de mayor o igual, le vamos a restar S4 igual a 49. Y la última restricción, que la tenemos acá abajo, sería 8x1 menos 2x2. Como la restricción de menor o igual, acá sería más S5 igual a 8. Estamos hablando del problema 18, que estaba en la página 26. El objetivo es de mínimo, minimizar Z igual a 3x1 más 4x2 más 5x3 y dos variables de holgura más 0S4 más 0S5. O sea, primero agregamos la variable de holgura. Acá vamos a poner x sub y mayor o igual que 0. Y para agregar para el nuevo problema, ahora tendríamos
Por ejemplo, primera, ¿cuál sería nuestro problema? Tenemos 5, 1, 8, 10, 0, menos 2. Ahora tendríamos 0, 1, 0. Profe, 0, 0, disculpe. sí. ¿Sí? ¿Por qué en la segunda condición no está el x2? Sí, en el... Porque no lo anoté. Ah, bien. Que sería más x2. Más, así. Muy bien, menos mal. Hay alguien que me ayuda ahí. Entonces acá tendría que borrar. Volvemos. Acá sería entonces un 1, ¿no? Ahora sí. Para x3 tendríamos 0, 1, 0. Para S4 tendríamos 0, menos 1, 0. Para S5 tendríamos 1, 0, 0. Y bueno, tenemos el lado derecho 50, 49 y 8. Quiere decir que nos está faltando acá vector unitario. Tenemos el vector unitario en la segunda fila. Tenemos vector unitario en la tercera fila. Por lo tanto, nos va a hacer falta un artificial, en este caso, en el primer renglón. Es decir, nos va a quedar el primer renglón como... Lo voy a escribir con otro color porque el verde no se ve bien, capaz. Tendríamos x1 más x2, no, 5x1 más 10x2. Y acá nos hacía falta la variable artificial, entonces vamos a ponerle más y la vamos a llamar a 6, en todo caso, igual a 50. O sea, siempre la variable artificial la agregamos sumada. Y después tendríamos lo otro que quedaría como está. x1 más x2 más x3 menos s4 igual a 49. Y después tendríamos 8x1 más, no, menos 2x2 más S5 igual a 8. X1, X2, X3, S4, S5, A6 mayor o igual a 0. Y acá en el objetivo queda como minimizar 3x1 más 4x2 más 5x3 más 0, la holgura S4 más 0 S5. Y acá, como el problema es de mínimo, sumarle un número muy grande multiplicando a la variable A6. Entonces, de esa forma estaríamos agregando la variable de holgura, perdón, la variable artificial en el caso de
problema de minimización, ¿sí? Recordemos que le agregamos exclusivamente para poder obtener el vector unitario que estaba necesitando la primera restricción. Después lo resolvemos normalmente este problema como cualquier caso de mínimo. Llegaríamos al óptimo cuando todos los CJ menos ZJ sean mayores o iguales que 0 para el problema de mínimo. Bien, ahí terminaríamos nuestro modelo de resolución con método simplex con la base artificial. Cuando hablamos de algoritmo del método de la base artificial, lo que tenemos que decir es ¿para qué usamos las variables artificiales? ¿En qué caso las agregamos justamente? ¿Cómo las agregamos para el problema mínimo? ¿Cómo las agregamos para el problema máximo? ¿Cómo resolvemos dentro de la tabla del simplex? ¿Y qué ocurre al finalizar si llegamos a la solución óptima con variables artificiales en la base o sin variables artificiales en la base? Eso es todo el método. Lo otro es practicar y resolver manualmente los casos. No sé si tienen alguna otra preguntita. Y si no, ahí tienen varios ejercicios. Fíjense, problema 18. Ese está en la página 26. A partir de ahí tienen varios ejercicios más que pueden ir usando con simplex. Lo único que nos faltaría ver es en el caso de simplex es analizar los casos particulares, que bueno, le subí la filmina, pero lo vamos a ver la próxima clase, los casos particulares. Bien. No sé si tienen alguna preguntita. Si no, estaríamos finalizando por hoy. Bueno. Muchas gracias. Y, Profe, bueno, disculpe. sí, dígame, la escucho. Este ejercicio anterior que hicimos, bueno, que hizo usted, Sí, en lapicera, ¿también está subido a autogestión? Sí, es la imagen que listo, estaba listo. puesta. Sí, se lo subí. Perfecto. Para que, claro, o sea, el tema es ver cómo funciona el método simplex. Por ahí es más fácil estar atento, analizando el caso. Pero después, si lo tienen ahí listo para repasarlo, es mucho más fácil. Así que perfecto. ahí lo tienen. Bien. Y ahí tenían Gracias. otro, tenían el problema 17, ese también, bueno, tendría que borrar esta de pantalla. Tenían ahí el problema 17 resuelto. Y bueno, ahí donde dice casos especiales, ahí hay otros tablitas de simplex, pero bueno, eso ya la íbamos a ver la semana que viene por la situación que ocurrió. Bien, bien. Gracias, Así que profe. para esta semana tienen bastante. Bueno, listo. Muchas gracias. Y Bueno, profe, chao, gracias. nos estamos viendo. Mucha suerte. A ver qué vamos a dejar de...